Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo capítulo de su podcast acá en el canal de Master Channel. El día de hoy tengo el agrado de invitar a una persona muy especial, un amigo muy querido. Él es el doctor Sergio Rodrigo Pozo, actualmente R3, residente de la especialidad de cirugía general en el Hospital Civil de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en el país de México. Así que bienvenido Sergio nuevamente. ¿Cómo has estado estos días? ¿Todo tranquilo? Todo bien, amigo, todo en orden. Aquí en el caos de la residencia, caos, esa mezcolanza de caos, de momentos muy breves de serenidad, pero que en general es muy fluctuante, pues el ambiente en el hospital, pero a la vez muy reconfortante. Pero todo muy bien, amigo, todo muy bien. Qué bien, me alegro mucho. Bueno, vamos a empezar un poco ahí tratando temas interesantes, eh, pero tal vez empezando desde la base ahí, desde los inicios tal vez. ¿Cómo se te ha dado no sé, la idea de poder estudiar medicina? Pues mira, pues en mi caso sí tuve una guía, sí tuve una inspiración para poder ver de primera fila en qué consistía la medicina y cómo era involucrarse pues en todo este rubro. Y pues sí, era mi mamá, ella era médico familiar. Ella se formó en Bolivia. Y pues también hizo su residencia de medicina familiar en Estados Unidos y pues básicamente ejerció en Bolivia. Y sí, ella desde mis primeros momentos de conciencia, sí recuerdo mucho, algo siempre había que ver con medicina. Hasta tengo pequeñas visiones que ella me va a la facultad, así desde que era literalmente desde mis primeros momentos que podía decir que tenía algo de conciencia. Y sí, la verdad que siempre he estado muy vinculado. Siempre he estado muy vinculado con la medicina y siempre, pues de a poco, ella me iba mostrando pequeños momentos que obviamente sí te hacen pues, enamorarte de esta, de esta rama y, y eventualmente también ya de la cirugía. Así que sí, ese ha sido mi camino. Mi mamá ha sido ahí la inspiración y pues sí, seguí un poco de su camino. Y fue como que en algún momento le dijiste, ok, mamá, ya terminé la escuela y bueno, ahora quiero estudiar medicina. Me gusta mucho lo que haces y quisiera continuar. O sea, yo no te miento, así te estoy hablando desde los primeros años de primaria y yo ya tenía claro, pues, de que hasta ella decía, voy a hacer, no sé por qué en algún momento me llamaba traumatología, quizás veía algunos igual amigos de mi mamá, traumatólogos, etcétera, y decía, yo voy a ser traumatólogo, voy a ser en Estados Unidos. Entonces, y no te mientes, desde tercero o cuarto de primaria yo me metí eso en la cabeza. Y el camino ese, o sea, sabía que iba a ser entrar a medicina, eventualmente algo quirúrgico, igual me llamaba mucho la atención. Y bueno, o sea, fue en el camino que se fueron, este, ahí las diferentes guías, los diferentes eventos que igual han ido transcurriendo, han hecho pues que pues, tome el camino que he tomado. Y pues sí, la verdad que ha sido un momento en el que ya la tenía muy clara desde niño, pero que fue en el pasar de los años que realmente fue tomando, digamos, el camino de primero hacer medicina en Bolivia, así, ¿no? Porque yo apenas había salido del colegio, pues tenía la idea de irme a Estados Unidos, pues mi hermano nació allá, y dije, no, pues me voy allá, sirvo al ejército, y ya ves que allá, pues, da muchas oportunidades a quien sirve al ejército, y era el plan, pero pues ahí justo empeoró ahí la guerra del Golfo, etcétera, y pues ella de plano yo me dijo, no, hijo, lo siento mucho, acá te quedas. Y pues sí, la verdad que sí fue igual también creo una decisión muy buena,
también obviamente conocí mucho nuestra facultad, nuestra alma mater, y sí, es algo que, pues sí, me gustó mucho ver salir de ahí. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil la carrera? No te miento, la verdad no es tan complicado, o sea, sí necesitas un grado de compromiso, creo, mediano, y creo que ahí también ya empieza la reflexión, porque en sí, desde el día uno debería ser una exigencia al 1000%. Creo que incluso a un nivel Latinoamérica te diría que, o quizás también depende, ¿no? Obviamente es muy individual, ¿no? El proceso que tiene cada uno y qué tan inmerso está y comprometido con su profesión, pero evidentemente el rango de exigencia que se tiene pues a nivel Bolivia, Latinoamérica, sí debe ser un poquito más elevado, sí debería ser algo más complicado el poder tener una formación tan, o sea, muy, muy sólida para poder realmente ejercer y ayudar a las personas, ¿no? O sea, sí necesito un compromiso muy alto. Nuestra universidad, siendo pues, básicamente de las mejores del país, no digo que sea fácil, sí, obviamente tiene muchos escollos, pero creo que sí deberíamos siempre pensar en exigirnos más, ¿no? Y sí es algo que se nota cuando te trasciendes, ¿no? Trasciendes fronteras y te das cuenta de que sí, sí hace falta siempre exigirse más y aprender más y eso, siempre yo creo que eso es muy, muy, muy importante y es algo que sí te das cuenta el momento que sales, ¿no? del país. Sí, no, sí. ¿Cuál era la materia que más te gustaba y la que, digamos, más te ha costado? Que me ha costado como tal, yo soy muy, muy gráfico, o sea, yo tengo mucha memoria gráfica y digamos las materias muy, muy, muy de detalle, de ciclos y cosas así, ponle pues, un poco bioquímica, farmaco, la típica, pues no son tan, digamos, pedagógicamente digeribles, creo, y sí, esas son un poco, ¿no? Las que un poquito suelen ser más pesadas, tienen letra chica y esas son como que las que no puedes diversificar mucho su estudio, así que yo creo que esas son las que un poquito no las disfrutas tanto, digamos, ¿no? Pero sí son muy, muy importantes. Hablemos ahora tal vez del último año de la carrera, el internado. ¿Qué tal la pasó? ¿Te ha costado? Adaptarte, sobre todo, más el hecho de como que pasas de un ritmo de ir a la universidad, si bien ya prácticas hospitalarias, pero a un ritmo de prácticamente vivir en el hospital e ir solamente a dormir a tu casa, algunas horas a tu casa, volver al hospital, quédate con el pensamiento de, oh, tengo que evolucionar al paciente, ¿qué habrá pasado con el paciente de la cama, no sé, 36, etc, etc. Ujú. Pues sí, evidentemente ya es un mayor compromiso, ya te das cuenta que estás lidiando con la vida de personas, literalmente, y sí, ya te hace entrar mucho más en tono y te hace obviamente ser mucho más serio, creo, en todo, ¿no? Porque en tus tiempos libres a veces igual intentas estudiar algo más. Repito, ves que ya tu injerencia ya es, digamos, tiene, digamos, un peso respecto al pronóstico y cómo le va al paciente. Y sí es algo que creo que te hace, te motiva mucho, reafirma el por qué estás ahí y también te puede encaminar a tu eventual área de especialidad. Así que sí es un año muy, muy lindo, muy, muy importante. Creo que es un año donde uno sí ahí debe exigirse al 100 porque pues es ahí donde vas a poder darte el lujo de aprovechar más que nunca y aprender y trabajar por y para tus pacientes. Así que sí es un año muy lindo que a mí me gustó mucho, la verdad. Y bueno, creo que es seguramente memorable para todos, ¿no? Los que hemos hecho el internado. No, claro, sí, sí. ¿Te costó o fue tranqui?
Pues obviamente aplicarte, empezar a acostumbrarte a las guardias en un inicio, pues sí es complicadillo, no es tan fácil, pues, como que no dormir y todo eso, ¿no? Es como todo inicio, ¿no? Sí es complicadillo, pero creo que igual lo reconfortante que puede ser a la larga, te adaptas y pues igual el cuerpo se adapta, la mente se adapta y si el objetivo está claro, pues sí la vas armando sin mucho problema, pero sí tiene sus cositas, pero creo que, repito, al ya saber y reafirmar el por qué estás ahí, por qué has dedicado tantos años para estar ahí, sí, sin duda, sí hace que al final todo valga la pena. Porque tú hiciste en el Hospital Viedma, ¿no? Que es como el centro de referencia de pacientes de Cochabamba. Sí, ahí lo hice, sí. Tuve la fortuna igual que justo sí me tocó como muchos de casi todos mis compañeros más cercanos de toda la carrera, nos tocó juntos. Y sí, o sea, sí fue creo una curva de aprendizaje en todo ese tiempo, sobre todo afianzar ese vínculo, ¿no? Médico-paciente, que eso es algo que sí te, te impulsa mucho, creo. Y sobre todo eso, ver ahí ya en carne propia la patología del paciente y creo que esa es la mejor forma en la que uno puede recordar y pues implementar sus conocimientos, ¿no? Y a veces de improvisar, bien Sí, sabes cómo es el bien. por esos Así que, temas, ¿no? así que sí, es algo que sí te agarra callo. Orgullosamente sí digo que sí, el internado que se hace ahí sí te prepara, creo yo, pues como para afuera ya tener herramientas y defenderse en una primera instancia, digamos, ¿no? Sí, 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 eso sí. ¿Y cómo fue en ese momento en el que Sergio Rodrigo Pozo dijo, ok, yo me voy a la residencia a otro país? ¿O tú barajaste tal vez la opción de hacer en Bolivia? ¿O tenías otros destinos a los cuales ir? ¿Cómo fue en ese momento en el cual tú tomaste esa decisión? Pues mira, sí, como te digo, mi camino inicial sí fue tomando, pues mutando en el tiempo y en una primera instancia yo sí quería mucho el plan de Estados Unidos, ¿no? Que desde incluso la carrera quería, pues digo, ¿no? Porque pues ahí estaba mi hermano, pues, siempre me ha gustado, he convivido muy desde niño con los médicos de allá. Mi mamá era encargada de un programa de marcapasos ahí en Cochabamba, en el Hospital Viedma, coordinaba con muchos pacientes que venían a Bolivia iban a Bolivia un mes específico y ponían marcapasos y venían como un equipo de 15, 20 médicos. Desde que ella era interna, incluso ese programa dio hace 20 y tantos años que venían ellos. Mi mamá desde que era estudiante los conoció y etcétera y se unió a ellos venían, ella hacía de traductora y así. Y yo desde niño, igual ella ya coordinaba más ese programa, y yo desde niño me llevaba, los veía a ellos, y veía igual pues, lo menos que eran con los pacientes, lo dedicados, veía cómo operaban, y desde muy niño mi mamá me metía ahí a traducir con ellos, y esto muy desde, como te digo, literalmente desde casi finales de primaria, que ahí ya mi mamá me metió en eso, y me gustaba mucho involucrarme en eso, iba al hospital, igual obviamente con mi mamá desde que ella era, pues, ya obviamente ya ahí ejercía ahí en Cochabamba, incluso una época trabajaba en Chapar, era director de un hospital en Chimorea, ahí que es en plena selva, y yo desde muy niño me metí ahí al área ahí de ella, del hospital, de las urgencias, y me gustó mucho, siempre me ha gustado mucho eso desde niño. Y, ¿qué te digo? O sea, el plan ahí de Estados Unidos, pues fue tomando ese camino. Incluso los médicos de allá me decían de que me vaya para allá, etcétera. Y fue así que de a poquito, y desde el primer año que entré a la carrera, yo tenía claro que quería irme a Estados Unidos. Es por eso que me metí ahí a esta federación que ahí coincidimos también contigo, en INFIMSA, y pues ahí sí yo desde que entré dije, voy a conseguir un intercambio para Estados Unidos, afortunadamente lo conseguí, fui a rotar, conseguí las cartas de recomendación que me iban a servir, eso ya desde el cuarto año de la carrera,
que de hecho nací teniendo ahí las cartas, sigo teniendo contacto con esos médicos, bueno, uno de ellos ya falleció, uno de ellos es un excelente médico ahí en Nuevo México, y fui larvando ese camino de a poquito durante la carrera, sabía lo que necesitaba, sabía lo que significaba todos los steps, todo el proceso que significa ir a Estados Unidos. Todavía, de hecho, estoy muy, digamos, familiarizado con todo ese proceso. Y bueno, por muchas cosas, y de hecho un año entero de mi vida, básicamente, desde que egresé, ya lo dediqué a los steps, pero por muchas eventualidades, incluidos temas de salud, hasta económicos relacionados con mi familia, pues, sí tuvo que llevarme a replantear eso, porque también no es un proceso gratis ni No, barato, obviamente. Y por ese tema de salud en casa, pues sí, dije, ver, reconsideremos. Además que sí vi que pues el área quirúrgica era algo que sí yo quería ser parte. Sí me gusta mucho el área clínica, pero el área quirúrgica sí. Curiosamente eso me di cuenta en el internado, que sí quería algo quirúrgico. Me di cuenta en una cesárea que me dejaron hacer con el jefe de servicio en Gine, me acuerdo, con el doctor Ajata ahí en el materno. Me dejó hacer una cesárea con él. Ahí, en teoría, el primer cirujano. Y no, yo quedé alucinado de hacer cirugía. No gine, pero sí me gustó mucho en general, digamos, todo el hecho de estar ahí en quirófano, ¿no? Y agarrar el bisturí y hacer todo. Y fue ahí que dije, no quiero quirúrgico, y vi que el tema de hacer cirugía en Estados Unidos, pues obviamente se puede, realmente creo que se puede, pero sí es un camino, obviamente, que de por sí en Estados Unidos se involucra muchos años, y obviamente también cierta base económica, pero que y obviamente en algún punto sí va a haber, se va a retribuir en creces el hecho de ir allá. El área de entrar, la posibilidad de entrar a un área quirúrgica, sin embargo, sí es una posibilidad muy complicada, pero que se puede, repito, sí se puede. Y yo barajé esa posibilidad, más el hecho de que quizás tenía que cambiar esa decisión. Y pues fue así que en ese momento, sí, pues surgió la posibilidad de México, y pues ahí la empezamos a barajar, y la tomamos eventualmente, y fue así que pues, terminé viniendo acá. También en algún momento estaba pensando en Brasil, que también tiene una gran escuela, pero al final pues sí, no sonaba tan bien un inicio el plan de México, pues porque pues no es una escuela que en teoría pues te retribuye económicamente en principio, etcétera, pero sí sabía que era una escuela que te forma, porque aquí el flujo de pacientes es infinito, y sí, lo he visto. Tú igual has de ver, pues muchos de nuestros adscritos, doctores allá, que maestros, pues se han formado en México, y sabes por qué a la larga también, pues sí llegan a tener cierto callo y cierta profesionalidad también, ¿no? Porque sí, aquí hay una escuela que tiene muchos buenos, también tiene algunas cositas, pero que sí que es muy bueno. Y al final decidí venir acá, y pues acá andamos, gracias a Dios. ¿cómo fue el momento en el que llegaste, en el que tú, por ejemplo, tomaste el avión, llegaste a México y dijiste, bueno, ya estamos acá, así que le daré? Bueno, ahí te va. O sea, en mi caso fue un poco distinto, porque la primera vez que vine a México, pues sí, ya mi plan obviamente era de los exámenes, y todo eso. Sin embargo, ahí nunca va a ser justificación, más bien creo que ha sido mi inspiración al final de cuentas. Sí, estaba cursando con un tema familiar muy complicado, mi mamá estaba ahí muy enferma, andaba más, creo, en Bolivia, Chile, que aquí en México, o estudiando, la verdad. Y sí fue ahí que ya llegando acá, sí me empecé a preparar para eso parcialmente, pero realmente no dediqué mi tiempo realmente a eso, por esto que te digo, que por completo, y nunca voy a cambiar mi perspectiva de que fue la mejor decisión que tomé, porque sí, sí ahí prioricé un poco, pues, mi familia y mis convicciones
dedicarme en ese tiempo a pues estar con mi mamá en esa época. Y fue así que, bueno, esa primera vez que estuve acá, pues realmente estuve más allá que acá, para serte honesto. Y bueno, ya luego cuando se encaminó un poco el tema de salud de mi mamá, que pues eventualmente igual, pues desgraciadamente ya falleció, pero yo ya había encaminado el hecho de haber vuelto acá, y ya con ella ya encaminada, entonces igual en su tratamiento, pues llegué y sí, la verdad que vine muy a la brava también, porque llegué con unos cuantos pesos, este, y muy limitado en el sentido de que estaba llegando un año en el que justo estaba iniciando ya la pandemia, nadie sabía lo que iba a pasar, que se iba a cerrar tantas cosas, que se iba a cerrar el mundo básicamente, y fue así que ese año sí pues, trabajé de forma, digamos, de médico general ahí en Ciudad de México, en un hospital, bueno, un par de hospitales, y bueno, fue ahí que gracias también a la ayuda de amigos incondicionales, fue ahí que se fue haciendo un camino. Trabajaba aquí en fines de semana, durante la semana, lunes a viernes, me encerré a estudiar metódicamente y porque sabía ya el tiempo que había invertido previamente en mi familia y repito, para mí es una inversión de tiempo Claro, que claro, va obvio. por completo. Y ya, sí, ese año sí ya me dediqué de cajón al estudio y mientras trabajaba y gracias a Dios se dio el camino. Todo eso fue en Ciudad de México y pues eventualmente terminé aquí en Guadalajara. También fue algo anecdótico, pero pues sí, aquí andamos ahora. No, sí, sí, es súper interesante el hecho. Y ese tiempo, a ver, tratemos un poquito. Y ese tiempo en el que tú te preparabas para la residencia, contame más o menos cómo era un día típico. O sea, sabemos que los días, por lo que acabas de comentar, que el fin de semana era netamente para trabajar, para Uh -huh. generar unos pesos para poder subsistir. Pero ¿cómo era más o menos tu día de lunes a viernes? Ok, literalmente yo tenía ahí calendarios pegados en mi cuarto, o sea, mi cuarto parecía, o sea, había hojas de papel pegadas en todo lado, desde mis calendarios de estudio, mis calendarios normal, mi calendario así por horas, todo en el que, pues sí, ahí fui, creo, la época en la que fui más disciplinado en mi vida ese año. También las condiciones sí me llevaron a eso y te das cuenta de que y también tienes como muchas personas que cuando tienen en teoría todo en contra, todo adverso, pues también buscan esa, ¿no? Esa determinación para lograr sus objetivos. Y la verdad ese año pues sí, yo pues andaba cursando pues sí, anímicamente sí estaba complicado. Pues como te digo, ahí trabajando los fines de semana, por suerte igual pues, conseguí un buen trabajo, pero de lunes a viernes estaba enfrascado desde las 7 de la mañana, religiosamente me despertaba, de hecho hacía mucho yo intermitente ese año, y me clavaba cumpliendo mi cronograma religiosamente, este, ponte de 7 de la mañana a 11 estudiando tales libros, de tales temas que sabía que iba a estudiar ese día en concreto. De ahí me daba una pequeña pausa. De hecho, hacía una metodología de estudio que literal avanzas 25 minutos, estudias así bien concentrado, 5 te distraes Pomodoro. ahí. Ey, exacto. Es bueno. De que yo apliqué eso todo ese año y la verdad que sí me rindió frutos. Y como te digo, sobre todo cumpliendo mi cronograma sin fallas. Hacía eso de 7 a 11 y media más o menos, 12. De ahí me daba una pausa de una hora. De ahí volví a estudiar hasta las 3 y recién de ahí ya mi primera comida, me acuerdo, me daba una pausa de un par de horas y de 3 a 5 ahí ya cocinaba, comía y ya de 5 a 7 hacía ejercicio y de 7 a 11 de la noche seguía estudiando y haciendo un banco de preguntas. Y eso fue básicamente todo mi 2020, o sea, muy metido en esa rutina y los fines de semana haciendo guardias completas y así. Así que sí, esa fue más o menos mi rutina ese año, que sí, gracias a Dios sí rindió sus frutos.
¿Llegó a ser en algún momento pesado? ¿O es como que, ok, sí es bueno, sí es pesado, pero bueno, tengo que hacerlo porque, porque quiero Sí, lograrlo? sí, no, sí, claro, o sea, de hecho, y eso es muy evidente, o sea, siente franco, ponte que el examen era pactado que iba a ser en septiembre más o menos. El ENAR, Ah, sí. y ese año, pues pandemia, etcétera, Punto para poder aclarar para los que nos escuchan, ¿qué es el ENAR? es el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, que pues se da de forma anual y pues, pues ahí lo sustentan todos los pues, aspirantes justamente y en base ha cambiado ahora es en base a la nota que sacas, pues puedes como que ir en una fila tomando la especialidad, más o menos tipo MIR, ¿no? Que creo que es así, que según la mayor cantidad de nota que sacas, pues vas agarrando las más solicitadas y así. Según te he entendido, ahora es así acá. Antes, cuando yo hice, pues era diferente. Era tú ya escogías qué especialidad y si te alcanzaba bien, sinónimo. Así que así era antes. Y bueno, eso también creo que tiene sus cosas buenas, cosas malas, porque también hay personas que eventualmente sí están preparadas, sí tienen muy buena nota, pero quizás no sentían vocacionalmente que estaban hechos para, por decir, para el área quirúrgica y sistemas clínicos, pero por la presión de que tenían una buena nota, decían, pues se puede aplicar para cirugía, otorrino, etcétera, que son quirúrgicas bien solicitadas, por decirte. Y entraban y a la hora de la hora sabían que sentían que no era lo suyo y terminaban desertando. Y justamente Y esos, quemando una desde plaza. exacto, así que desde hace ya 2 años que sí se ha visto mucha deserción en residentes de primer año y pues tiene lógica, realmente antes si sabías que querías algo ya lo decías, sacramentabas desde el momento que te postulabas y ya no había vuelta atrás Sí, y si quedabas bien, si no, ni modo al año siguiente, pero pues tiene pros, contras, así que como digo, ya cada quien como toma su decisión, ¿no? y, y, y me estabas contando que te estabas preparando justamente para el septiembre, que era la fecha donde se iba a presentar el ENAR. Sí, y pues bueno, mira, como te digo, yo desde que llegué, principios de marzo de ese año, pues justo empieza pandemia, etcétera, y pasa que me encierro a hacer todo el cronograma que te comentaba, y ahí transcurre que, pues, justo mi madre viene aquí a México, mediados de julio, y desgraciadamente ahí ella se exacerba el tema de su cáncer, y ponte que desde julio ella fallece mediados de agosto, mitad de julio, agosto y septiembre, no dejé de estudiar por completo, obviamente sí fue algo que obviamente me Sí. golpeó mucho. Yo siempre viví solo con mi mamá y mi hermana eventualmente se fue a Estados Unidos, así que pues obviamente sí fue algo que me afectó mucho. De hecho, esa época me fui a Bolivia buena parte de septiembre. Y terminado septiembre dije, pues, imposible que yo me dé por vencido por eso. Y a pesar de haber dejado 2 meses y medio de estudiar, me volví con todo octubre a México y ahí sí ya estuve muy poquito de burnearme, la verdad, porque ahí ya el cronograma que te comentaba ya lo intensé mucho más, así era mucho más pesado. O sea, ese mes lo aproveché cada minuto, creo. O sea, ya ni salí de mi casa. Lo del trabajo, en el trabajo igual, sí, hasta en el trabajo, cada minuto libre hacía preguntas, etcétera. Y gracias a Dios, justo ese examen ya estaba pactado para septiembre por tener pandemia. Se movió a noviembre, Uf, primeros días de noviembre. Y ese mes me alcanzó a retomar el estudio y pues gracias a Dios me fue muy bien. fue como que, Y ¡pua! ¡Qué bien! sí, sí, o sea, la verdad que uno, pues, ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar todo eso desde la misma pandemia, postergar, la misma pues, muerte de mi madre? O sea, sí han sido cosas que, pues sí, te obligarán a tomar decisiones y obviamente entrar a un mood de concentración total, ¿no? En el que obviamente hay que intentar separar todo, para sacar el resultado, ¿no?
¿Cómo te sentías días antes del examen? ¿O qué tipo de rutina implementaste? ¿O no sé, algún tipo de cábala? Mira, o sea, realmente yo me acuerdo hasta faltando 2 días para el Nacional, yo estaba, o sea, ya parecía un loquito todo el día parado, caminando en mi cuarto, leyendo todos mis resúmenes. Sabía que cómo iba a acabar exactamente, o sea, distribuí todas mis vueltas de estudio faltando 2 días para el examen. Y el día previo al examen, o sea, no estudié absolutamente nada. O sea, el día previo al examen me fui a un Airbnb cerca del lugar del examen, me puse literalmente me fui a pasear, a comer, a hacer un poco de ejercicio, ver una película. O sea, sabía que ya Que lo que las tenía que cartas ya estaban estudiar, jugadas, digamos. y ya estaba todas las cartas ahí, que ya había hecho mi mayor esfuerzo. Y, y básicamente sí orienté todo, como te digo, toda esa inspiración, todo lo tortuoso que quizás en algún punto fue ese proceso de dar ese examen, etcétera, lo canalicé, ¿no? Para dar un buen examen y creo que sí me pude concentrar como debía y sobre todo eso que al día de hoy es algo que lo hago todos los días en quirófano y es obviamente pues saber canalizar tus emociones y concentrarte e ir por el resultado. ¿Y Realmente no se puede dejar llevar por las emociones y tiene que saber concentrarse y pues sacarlo el resultado. cómo despertaste el día del examen? Porque ¿a qué hora era el examen más o menos? Pues te citan desde las 8 de la mañana, oficialmente el examen comienza a 9, pausan el examen tipo 1 de la tarde y Porque es en el estadio, ¿no? En ese caso era un foro, era como un foro de Telmex que era ahí o algo así en Ciudad de México, que era un lugar, espacio gigante, no era en el estadio porque era con tablets y etcétera, donde pues ahí te ponían el examen y tú en una hoja y llenabas pues en los espacios de una cartilla con tus respuestas. Y pues eso era así, no sé si habrá cambiado ahora, pero era un espacio súper grande, con, como te digo, miles de sustentantes ahí. Es un examen que obviamente se toma varios días y pues ahí cuando yo lo daba te ponían con los que van a hacer también tu competencia, digamos, para cirugía, etcétera. Y pues también evidentemente, el examen es un tema mental más que todo, ¿no? Porque hay muchas personas de que, digamos, están, digamos, con todo el tema como debe ser ahí de su formación, digamos, de su estudio, pero se dejan llevar por los nervios que sí, sí, pues sí te agarran en el examen, así que sí es algo que debes tener en cuenta desde el minuto cero y entrar en paz, o sea, muy, muy, como te digo, dominar tus emociones, respirar profundo y concentrarse, ¿no? Es algo que, digamos, durante el mismo examen yo lo hice todo el tiempo, en el cual respondía preguntas así casi que sin parar, por lo mismo, casi como mi estudio, 25 minutos y listo, agarraba 5 minutos y me iba un rato al baño, me paraba, o sea, te dan chances también, ¿no? Hay en pleno examen, pues ir al baño, entonces salía un examen de 6, 8 horas, así que Que es pesado, utilizaba ¿no? eso todo el tiempo para no agotarme mentalmente y respirar, lavarme la cara, hasta intentar, como te digo, alivianar la tensión que sí se siente. Y siento que ese mecanismo sí me ayudó bastante, sí aliviana bastante mentalmente y emocionalmente, porque como te digo, ves también gente ahí que pues está igual perdiendo ya, o sea, se está poniendo muy nerviosa, ves de todo, ¿no? Ves, como te digo, tantas personas que igual están yendo por lo que tú quieres también y sí, uno puede dejarse llevar por eso, pero si te tomas esos lapsos, respiras y también te acuerdas todo tu proceso y dices, no pasa nada, yo tranquilo, sé lo que he venido y ya,
pues se te va dando, creo. Así Mm. que sí ha sido algo que creo que en esa instancia sí me ayudó bastante. El poder darme esas pausas y decir, bueno, o sea, tanto que pasó para llegar acá, no lo voy a estropear pues con una nerviosidad de esas, ¿no? Así que sí, evidentemente terminas el examen y es inevitable, pues sí, sentir, ¿no? Cómo se te acelera todo, más allá que como esa tu hojita de respuestas la pasan por una maquinita, yo me acuerdo, incluso faltando dos para que escaneen mi hoja de resultados, la impresora o el escáner de huesos que pasaba la hoja de uno de los sustentantes, dos delante mío, la destruyó su hoja de respuesta. No. Y no, fue un el tipo empezó a llorar, no, fue, además que era una fila y en una como escalera eléctrica y Ujú. parecía que todos estábamos haciendo el matadero, ¿no? O sea, como vaquitos que estaban haciendo aquí el matadero. Y sí, obviamente en ese camino así dices, wow, y ves muchas emociones en las personas que en ese segundo ya les dan su resultado. O sea, ese segundo el escáner dice cuántos fue y te lo imprimen tu resultado y pum, te dan. Y bueno, así era al menos en esa época Es como y eso. que, o sea, Y ves de gente perdón. llorando, de Mm. felicidad o triste, lo que sea, ¿no? También, de todo, ves de todo ese momento que estás así, esperando a que te den tu resultado. Es como que, por ejemplo, tú ahorita das tu examen, terminas el examen, agarras la hojita de cartilla de respuestas y vas directamente a que te procesen la nota, digamos. Y ahí es como que, ok, Pedro Flores, te dan, no sé, 80 y ya con ese 80 te vas. Sí, ya con eso, ya obviamente ya luego te enteras, como te digo, ha cambiado un poco el sistema porque en esa época, digamos, sacabas 75 y ya decías, la mínima para entrar a cirugía el año pasado, por si te fue 72, y si sacabas 75 decías, pues sí, creo que ya la he armado, y esperabas a que en un par de semanas esta comisión sacara, digamos, El como que los ranking. puntajes mínimos Ujú. de la última nota que alcanzó una plaza para cirugía y si ya sacabas esa nota mínima, pues ya significa que estabas dentro, ¿no? Y ya ahí obviamente empieza otro tema que es pelear por una plaza en un hospital, que también es un rollo complicado, sobre todo para los nacionales acá, para nosotros los extranjeros sí, si sacas una buena nota sí puedes quedar en una buena sede, así que sí son dos, digamos, son dos instancias que sí son medio estresantes en su Después momento. de dar el examen, ¿te sentiste más liberado, más, "Oh, ya está, la primera parte, ahora viene lo segundo"? Por supuesto, incluso ya, o sea, no te miento, o sea, sí me causó un poco de ansiedad al ver tanta gente y sus reacciones, pero luego dije, no, estaba orgulloso yo al menos de que en ese lapso que pude acomodar mi estudio ese mes, que ahí le di con todo, dije, no, estoy orgulloso y sea cual sea, pues estoy muy, muy tranquilo. Y vi mi nota que sí sabía que estaba bien y ya, o sea, sí, simplemente fue un alivio total, o sea, ya estaba en paz, estaba feliz y ya esperar nomás y relajarme, ¿no? Sobre todo que ya lo merecía, ¿no? Y ahora, contame, esa, o sea, tengo mi nota, ¿qué viene? Pues ahí ya, como te digo, a las semanas publicaban la lista de los folios aceptados y pues ahí evidentemente sí vi el mío, obviamente cuando salió ese día, pues sí, ya estás casi que llorando de felicidad, sí, fue un momento muy bonito, me acuerdo perfecto. Y ya, y obviamente también empezaba otro proceso que ya era con todos los que habían aprobado, pues todos se van a las mejores sedes del país, ¿no? Mm. Y pues evidentemente, pues ya yo ya en todo ese camino ya iba buscando posibles sedes. Y pues sí, me resumía a 5 opciones realmente en todo el país que sabía que eran las mejores opciones para hacer cirugía. Y, y ya, de ahí en más era ya decidir a cuál ibas a lanzar todas tus cartas, porque hay un proceso, o sea, este proceso de postularte a hospitales es por vueltas. Y tú con tu constancia, digamos, de aprobada de cirugía, te vas a Hospital X a competir con otros, digamos, en el caso de los mexicanos, para mi sede, que aceptan a 15 residentes nacionales por cada año, este, se postulan como 300 400 personas, ponte, Wow. y solo quedan 15.
Así que obviamente entre eso es una matanza, ¿no? En cuestión de notas, currículum, de todo un poco, ¿no? Y eso obviamente pasa en los hospitales más requeridos, ¿no? Eso en Secretaría de Salud, ISSSTE, etcétera. Ahora, en el IMSS es un proceso un poco distinto, que eso, IMSS, digamos, para pues, términos prácticos, es un tipo de seguro general que dan a la mayoría de los trabajadores, como en Bolivia, ponte la Caja Nacional de Salud, ponte, ¿no? Algo similar. Y es así que tienes diferentes vertientes para ir a qué hospital ir, repito. Hospitales dependientes de Secretaría de Salud, que es como el Ministerio de Salud, también haciendo analogías con lo que hay en Bolivia, y seguros como el IMSS, el ISSSTE, que es de trabajadores del Estado también, Pemex, que es igual de trabajadores, digamos, de los petróleos mexicanos, etcétera, y hay un montón de sedes así. Y ya cada uno va y lanza su dardo al hospital que quiere, y si no quedas en tu primera vuelta, ya vas a una segunda vuelta con los hospitales que quedan, y así, o sea, y pues, desgraciadamente, si una primera vuelta no quedas en un hospital que querías, pues y tu margen de hospitales, digamos, que tú aspiras se va quedando muy, muy, muy corto, ¿no? Y hay mucha gente de que ya ve hospitales que dice, no me convence y vuelve a repetir el nacional y así. O Por más sea, que haya digamos, sacado una buena nota, igual dices, bueno, no hay sí, sí, hospitales. sí, pasa mucho. Así que sí es algo complicado. Ahora ahí te va, para extranjeros es distinto porque pues tampoco hay tantos sustentantes. Yo me acuerdo, para mi hospital, se presentaron igual otros 3 extranjeros, 2 de Colombia, uno de Ecuador, creo que Colombia, Ecuador, y yo, y solo había una plaza, así que obviamente sí, era de que pues aquí quien sobrevive, ¿no? O sea, sí, fue una época obviamente igual medio estresante, entrevistas, notas, cursos, Currículum. publicaciones, todo eso juega mucho. Así que, pues sí, obviamente, ya en ese proceso, pues ya, como te digo, yo dije, a ver qué opciones existen y sí me resumí a 5 opciones en todo el país, este, que al final me decanté en mi primera vuelta a venirme a Guadalajara sin realmente conocer a nadie acá, pero fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Y cómo, o sea, te postulaste tú con los 3 extranjeros y dijiste, bueno, acá está mi currículum, mis notas, etc, etc. ¿Y cómo te Ahí, como? ahí, ahí te voy a contar más o menos cómo fue eso y sí fue bien curioso cómo decidí venirme Eso, aquí a sí. Guadalajara. Porque, mira, tenía 5 hospitales en mente. Ah, 3 de ellos en Ciudad de México, excelentes hospitales, la verdad. Uno de ellos el General de México, igual el GEA González, y otro hospital de departamento que igual opera mucho. O sea, de renombre el General de México, el GEA González, hospitales muy, muy, muy reconocidos a nivel nacional. Buena residencia, muy buena residencia. este, Repito, de los mejores del país, ambos. No, le vi algunos detallitos que no me convenía mucho el quedar ahí, la verdad. Por otro lado, había uno en Monterrey, igual que me llama mucho. Y obviamente todo podría indicar de que lo más lógico era que me quedara en Ciudad de México. Ahí tenía amigos, ya tenía pues con una cierta red de contactos, digamos, ¿no? Y aquí en Guadalajara no tenía nadie. Y vi la opción de Guadalajara, ¿no? Y eso averiguando incluso en foros antiguos, yo me acuerdo buscaba foros, etcétera, y hablaban mucho aquí de Guadalajara, yo ni conocía la verdad. Y llegó el día en el que ya se vencía el plazo para presentarse a la, para presentarse a la convocatoria aquí del Hospital Civil de Guadalajara, ya era el día límite. Y yo dije, ahora creo que ya no va a ser de Guadalajara, ya se vence hoy. Y dije, a ver, sería un día de esos de que, a ver, necesito alguna señal. Ahí estaba en plan de que, a ver, a ver si me guías algo. Y curiosamente, pues mi mamá apareció aquí en México. Yo tenía, pues en su poder muchas de sus cosas, que aquí obviamente las tenía. Y ese día limpió mi cuarto en lo que decía qué hago, era todavía la mañana, tipo 9 de la mañana, 10 de la mañana.
y encuentro su billetera favorita. Y de hecho ahí la tengo. Y es una billetera así grande de colores que siempre lo usaba y tenía bordado así con letras grandes casi en toda la billetera y decía Guadalajara y su nombre de ahí abajo. Entonces ahí estaba bordado, o sea, no era que estaba impreso, no decía ahí. Y mi mamá jamás había venido a Guadalajara, no tenía ningún vínculo ahí con Guadalajara, nada. Y yo dije, ¿y esto? Y yo la verdad lo tomé como una señal y fui ese rato ahí al banco a pagar los 3,000 pesos para poder postularme para venir a mi hospital. Y pagué y entré ahí obviamente a la selección. Me enteré que tenía otros tres, digamos, compañeros que querían quedar ahí. Y ya, obviamente, ahí ya empezó esa otra batalla, que era cuestión de currículums. Pues yo creo que ahí ya hablando con mis maestros, el que me entrevistó y con quienes decidieron, pues ahí vieron que pues, por ejemplo, tenía TLS, tenía publicaciones. Y obviamente en mi misma entrevista me quisieron agarrar en curva, me preguntaron de mi publicación en inglés, o sea, me dijeron, pues hablas inglés. Y me continuó el resto de la entrevista en inglés. Y pues sí, obviamente me defendí, les dije todo. Y a los días me avisaron que quedé. Así que obviamente Uf. ya con la idea, pues dije, pues allá voy, sin conocer absolutamente nada. Y ya me largué aquí faltando un par de semanas para empezar la residencia. Qué cosas de la vida. De verdad, qué Sí, interesante. algo de este tipo que cómo se toma la decisión hacia elegir, pero pues mira, yo soy un poco de esa onda No, no, sí, sí, sí. y la verdad que pues sí, la verdad a esta altura agradezco mucho haber tomado esa decisión, mucho, porque sí, de verdad en mi hospital sí estoy muy a gusto, muy agradecido también, así que pues sí, todo tuvo su razón de ser. ¿Cómo te enteraste? De hecho fue muy curioso porque yo me acuerdo era un viernes, estaba ahí trabajando en Ciudad de México. Bueno, no estaba trabajando, pues iba a trabajar sábados y domingos. Era un viernes y ya había pasado 2 semanas en lo que me dijeron que había quedado. Estoy diciendo que era a finales de diciembre. Y yo, qué raro, no me llegó ningún correo, nada. Y el teléfono de enseñanza de ahí, en el hospital, creo que es lo más ocupado del país. Nunca contestaban, nunca contestaban. Como tío, no conocía a nadie, nadie, nadie. Y curiosamente yo ese día insistí, dije, no, tengo que saber algo, o sea, no, ¿por qué no me llegó ningún correo, nada? Y empiezo a preguntar en un grupo de Telegram donde estaban la mayoría de los que habían aprobado el nacional, y dije, alguien que haya quedado en el hospital civil, que no sé qué, y me responde un cuate, que curiosamente terminó siendo mi mejor amigo aquí en Guadalajara, y me dice, ¿qué onda amigo? Yo sí quedé, por si acaso es hasta la 1 la entrega de papeles. Yo, qué cosa, pero a mí no me dio nada. Que hoy día de enseñanza tenemos que dejar, hoy es el último día para dejar los papeles. Me dice yo, ¿de qué? Y dice, pues quedaste, ¿no? Yo sí, me salió en la lista de ¿Qué extranjeros, hora que no era? sé qué. Estoy ahorita aquí al lado con el encargado de enseñanza, me dice, a ver, te lo paso, me lo pasan. Y ahí el jefe, el doctor Aldo, me dice, Sergio, sí, claro, no, pues felicidades, sí quedaste en el hospital, pero mira que tienes hasta hoy para dejar tus papeles, sí o sí tienes que dejar hoy. Ujú. Ya era 10:30 de la mañana 2 horas y media te quedaba. en Ciudad de México. Yo estaba en Ciudad de Ah, ya. México y eso era en Guadalajara. Con las películas agarré todos mis papeles, los metí a mi mochila y me fui al aeropuerto. Así llamé un Uber y al aeropuerto. No tenías o sea, no tenías absolutamente nada. Era volar y... Ya, claro, obviamente. Pues, en camino estaba 8 horas, 6, 7, 8 horas en Guadalajara en auto. O sea, así que no, fue directo al aeropuerto. Gracias a Dios había un vuelo tipo 1 menos cuarto, 12:30, algo así. Y literal, me acuerdo, llegué 1:30, algo por ahí. Llegué 2 menos un par de minutos, creo, porque a las 2 cerraba enseñanza. Ahí llegué a enseñanza a dejar mis papeles, pero así fue en el camino, en el Uber, comprando un pasaje que por suerte estaba ahí, me salió carísimo, pero pues no importa, llegué y me aceptaron mis papeles y ya,
obviamente, pero otro alivio también el haber pasado eso, pero ya, luego de ahí obviamente ya fue de que ya nos citaron, pues, para conocer más o menos qué onda, y ya obviamente ya feliz, obviamente ya oficialmente haber ya quedado, ¿no? Pero sí fue obviamente Tu corazón una... al mil, papá. Sí, claro, me dicen si tienes 2, 3 horas y si no ya valió. No, pues olvídate, sí, fue un momento muy, muy estresante, pero te digo, pues fue una anécdota. Sí, sí, real. Me dejó sorprendido, la verdad es como que imagina ese susto de no alcanzar, pero bueno, también todas las cosas a veces conectan y dices, no, vas a llegar, tú tranquilo y... Sí, ese momento, como te digo, es hasta como que ha sido una preparación, como te digo, para hacer luego como tienes que ser en quirófano, o sea, sin mente fría, así, sin pensar, todas mis cosas en mi mochila y vámonos, o sea, no ni la pensé, y por suerte se hizo, como te digo, creo que soy muy bendecido desde que iba aquí, como te digo, desde el hecho de que conseguí trabajo, pues sí, muchas cosas así, conocí muy buenas personas, la verdad aquí hay personas muy, muy buenas también, que me han ayudado mucho, incluso amigos de allá de Bolivia, que obviamente pues, se han vuelto pues, parte muy importante de mi vida también, y como te digo, o sea, sí ha sido un camino muy, muy curioso. Y que bueno, como te digo, de lo que me aceptaron, ya faltando un par de semanas para empezar la residencia, me vine para acá con todas mis cosas de allá, Ciudad de México, y ya, ¿Cómo, cómo le a hiciste ver. para poder, o sea, tenías que migrar desde Ciudad de México a Guadalajara? Ujú. ¿Cómo le hiciste para encontrar un ambiente si no conocías absolutamente a nadie? Pues internet, busqué, había una casa de estudiantes que era mi primera casa donde me quedé acá, que era aquí, es aquí una cuadra, de hecho, donde estoy viviendo ahora. Y pues sí, averigüé, quedé por teléfono, o sea, fue obviamente, como te digo, todo fue como que literal, con todas mis pertenencias, ¿no? O sea, no, y ahorita no tengo nada en Bolivia, todas mis pertenencias ya las tengo acá, digamos, ¿no? No es que una mochilita ni nada, o sea, sí, mis 4 o 5 maletas, creo, así, pues me las tuve que traer y coordinando con la señora, me vine en camión literalmente, ahí en bus y con todas mis maletas y así, y ya, llegué acá, me instalé aquí cerca del hospital, que sabía lo más importante que necesitaba para el primer año. Todo mi primer año en la residencia estuve aquí, en ese lugar. Y sí, fue una buena opción, fue una buena opción. Como tú, yo estaba cerca, la verdad que llegaba solo a ese cuarto a dormir y nada más. Afortunadamente a veces la señora del lugar me ayudaba llevando mi ropa a la lavandería y así, porque eso es algo que igual padeces, ¿no? Cuando estás en los Mm, primeros meses, años de la residencia. no, sí. Y contame algo, que sí, 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 siempre es como que bonito saber, interesante. ¿Cómo fue tu primer día en la No, pues residencia? después, curiosamente, yo empecé con lo que nadie quiere empezar, ¿no? Con lo más complicado. Y empecé con lo que se llamaba aquí en mi servicio en cirugía. Hay una subdivisión que se llama cirugía medicina legal, que recibe puro paciente de trauma, ¿no? Paciente politraumatizado, pacientes baleados, apuñalados, pacientes reos, de hecho hay una sala especial solo para pacientes reos, ahí con los policías, o sea, algunos pacientes muy peligrosos también. Y empecé con ese servicio, que ese servicio te obliga, bueno, te obliga entre comillas, es una guardia, digamos, se llama la perma, se dice, digamos que es un periodo que tú no puedes salir del hospital por todo ese tiempo cuando entras a ese servicio. Y yo empecé en ese servicio, o Uf, sea, lo más curioso fue que de todos mis compañeros, los 15 16 de mis compañeros, toditos ya conocían el hospital, pues de pe a pa, todos habían hecho su internado, preinternado, pasantía, todo en el hospital, todos casi se conocían, de hecho hubo una fiesta una semana previa a empezar la residencia, todos grandes amigos, todos se conocían y yo de, ah, hola, ¿cómo están? Soy el único extranjero de todo mi servicio, de 45 residentes yo era el único extranjero, boliviano, muchos ni sabían qué onda con Bolivia, pero no, yo llegué y dije, pues nada, aquí vamos a hacer con C. Y ya,
Llegué y como te digo, o sea, era, todos ubicaban qué onda, llegas y obviamente pues de la nada teníamos veintitantos, treinta y tantos pacientes, no me acuerdo exactamente, pero sí teníamos, digamos, un numerillo ahí de pacientes. Y obviamente se te vienen internos que ya conocen el hospital así y te dan literal día uno, pues tienes que hacer todo esto, los internos te preguntan dónde llevar todo esto, dónde hacen esto, qué van a hacer con esto, y tú vienes llegando, ni sabes dónde está el baño. O sea, sí fueron días muy complicados, o sea, ese periodo de la perma que te digo que estuve 17 días sin salir del hospital, que con mis 17. sí, no pudimos salir. O sea, el día 9 nos dieron chance de ir a lavar ropa por unas 2 3 horas y ya nada más. Pero luego todos los otros 17 días estuvimos ahí sin salir del hospital. O sea, Así, no ibas a tu casa para nada. nada, nada. Como te digo, Dormías, solo el día comías, 9 todo. fui a lavar ropa y nada más. Esas 4 horas que te dio el día 9 que nos dijeron chance de lavar ropa fueron las mejores 3 horas de mi vida porque literal, o sea, no veíamos otro lugar que no sea el hospital y está todo el día en friega, pacientes complicados. Y conociendo el ambiente del hospital, ¿no? Que sí era pesadón, no estaba nada liviano, y como te iba ambientándome, pues ahí en el hospital se usa todo en un sistema, en la computadora, conociendo cómo se hacía todo, y viendo la dinámica de cómo se hace, pues las interconsultas, dónde se presenta qué, dónde está de esto, dónde está el otro. Sí, es un proceso, pues que, como te digo, uno diría, no, qué pesadilla empezar con la pena, pero fue un curso introductorio así A la fuerza, sí. brutal a la fuerza que sí me tocó. Sí, sí estuvo muy complicado, o sea, esa perma perdí como 6 kilos, sin exagerar. Y fue duro, fue muy, muy duro, pero obviamente eso ya me agarró cuero pues para lo que vino después, ¿no? Hola, Dios, Que soy sí, yo de nuevo, más o menos. sí, no, fue terrible, pero pues curiosamente, pues me tocó con puras de mis compañeras hacer ese proceso de la perma y no, pues terminas siendo ahorita mis mejores amigas, son, pues, ¿qué te digo? Se vuelven casi tu familia y tus compañeros ahí se vuelven tu familia realmente, porque estás todo el día con ellos, ves sus malos humores, todo. O sea, tratas los peores momentos, los lindos momentos también con ellas, así que sí es pues, sobre todo en los primeros años, como te digo, sí te une mucho a esos, tus compañeros también, así que, y al hospital en general, ¿no? Si haces un Claro. vínculo con el hospital, desde cualquiera, trabajador, guardia, camillero, paloma, rata, todo ya se te hace parte de No, tu sí. día y así. Y salir el día 17, ¿cómo fue? Uf, la No, luz te debió pues, hacer mal incluso. o sea, literal, todos llevamos nuestras maletas así grandes, o sea, grandes. Yo me acuerdo y me llevé ahí mis 9 camis, 9 pantalones, batas, todo y no, o sea, sabes, con tus maletas ahí como héroe y ya para volver al día siguiente ser guardia, seguido, o sea, pero no es el poder volver a tu casa, obviamente es un tema psicológico que dices, wow, o sea, qué alegría, o sea, poder dormir en tu cama y no estar al pendiente de ese segundo del hospital, porque era, como te digo, esos 17 días era sí o sí, todos los días estar haciendo algo, estar al pendiente todo el tiempo de que te llegan pacientes, como te digo, como era un servicio que llega todo el tiempo y de la nada, pues pacientes baleados, apuñalados, pues es impredecible, ¿no? Así que sí era estresante esas semanas, ¿no? Sí, 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 ha debido ser bastante complicado. Pero ya después como que se hallaba el ritmo y ya era un poco más tranquilo, digamos. Sí, no, claro, obviamente ya pasa el primer mes, ya para el segundo ya estás mucho más gallo y ya para ahí lo que viene, que ya son las rotaciones normales de cirugía general y otras que te hacen el primer año, pues ya estás mucho más ambientado, ¿no? Ya como que ya sacado cuero para todo, ya ubicas cómo se sacan todas las cosas, cómo ganarte las cosas también, porque tienes que trabajarlas, o sea, literal, en el hospital, y te comentaba hace un rato antes de que empecemos, pues igual hace un rato quería solucionar algunas cosas pues estuve de guardia anoche, y te llegan pacientes que pues hay que ir coordinando muchas cosas para que pues termine el quirófano y pues darle solución, ¿no? Es casi estar al pendiente del teléfono todo el tiempo. Hace mucho el entorno con el que te rodeas. O sea, el de amigos, debes tener amigos. Sí, sí. O sea, mira,
No te miento, sí, el hospital es muy bonito en el ambiente, digamos, este, de lo que brindas a los pacientes, de lo que ellos te brindan a ti, de la oportunidad que te dan de ellos de aprender de ellos y pues empatizar con su situación y sacar todo adelante, ¿no? Es algo muy, muy, muy lindo, lo más lindo. Y obviamente tienes todos tus compañeros que sí haces un vínculo muy bonito, pero también, y es algo muy real, en el hospital, pues también, quieras o no, pues ellos eventualmente, muchos puede que trabajen contigo o puede que no, y todos también van a buscar hacer su camino. No, eso no significa que te vayan a querer voltear ni nada, pero ahí todos van a lo suyo y creo que yo igual he hecho lo mismo, básicamente, o sea, centrarme en lo mío, pues sí que sí tengo dos, tres muy, muy buenos amigos acá, realmente que sí, te das cuenta, pues que son, ya obviamente han pasado una barrera más de confianza y que sabes que son amigos, que no te van a torcer en ningún momento y que, bueno, o sea, como te digo, es una realidad, la competencia es una realidad y creo que en mi hospital sí hay un ambiente un poquito más ameno, menos tóxico, pero igual se siente, porque como te digo, todos ahí obviamente van por su objetivo y muchos no les importa que está en el camino o quién, así que uno debe tener eso en cuenta, aprendes a que nada es personal en el hospital, de que muchas veces también puede que te equivoques también, saques prejuicios, saques juicios, digamos, nada fundamentados de personas y que al final otras personas sí más bien estén ahí contigo. O sea, aprendes a tener inteligencia emocional y obviamente a no tomarte nada personal, e ir a tus funciones y ya, y a por tus pacientes, ¿no? ¿Ser extranjero es difícil? Sí es distinto, no te miento. Por si te ese mes de perma, todos mis compañeros llegaban a su familia, les traían comida, les llevaban ropa, los visitaban a veces y yo estaba ahí solo. Sí, O sí. sea, hablaba a veces con mi familia ahí por teléfono, con mi abuelita, mi hermano, y obviamente pues siempre, nunca, no sé, dejaba de sentir su cariño, su apoyo, pero pues sí, obviamente, estás solo, estás lejos de tu gente. Es, creo yo, a la vez también el punto donde tú te puedes agarrar y también decir, he dejado todo tan lejos, o sea, yo tan lejos, he sacrificado tantas cosas, pues que valga la pena, ¿no? Y eso hace que, creo yo, ser tu inspiración para relucir y ser ahí quien busca ser y destacar y ser el mejor, ¿no? Yo creo que, yo eso también veía mucho en la universidad, yo tenía compañeros que igual venían de muy lejos de la ciudad, a veces uno ahí se acostumbra a la comodidad de vivir súper cerca de la universidad y eso, yo tenía compañeros que venían de provincia y eran muy buenos, muy dedicados, y ya veo también estando como pues foráneo ya en otro país, más de paso, de que esa inspiración y esas ganas ante esa pequeña adversidad, que ya significa no ser de ahí, pues sí puede ser un combustible increíble para cumplir tus objetivos. Así que si es difícil, creo que en ningún momento he sentido algo de discriminación, nada de eso, porque también aprendes a darte tu lugar, sabes lo que tú vales, sabes lo que te ha costado y sabes que mereces estar ahí y sabes que también puedes ser mejor o obviamente igual o que cualquiera de los que está ahí, así que aprendes a darte tu lugar, obviamente hay un proceso adaptativo hasta de supervivencia Sí. con todos. Y creo que como me contabas, si ya lo habías entrevistado a Mauricio, que igual son mis buenos amigos que ahorita está viviendo aquí igual en México, tú lo veías a él y hasta tú tal vez has agarrado y ahorita me estás encontrando algún modismo de acá que pues... yo le decía, oye, eres el tipo más alienado, chilango del mundo que se ha agarrado y parece ser...
pero te das cuenta que es supervivencia, porque literal llegas a otro país y hablas como hablas y a veces no te entienden. Y es algo que no es que no quieran hacerlo o que te estén juzgando, pero obviamente si no te haces entender, pues no vas a cumplir bien, digamos, tu misión de comunicar o yo qué sé, con los pacientes, con tus compañeros, con tus jefes. Y obviamente es algo que tienes que ir adaptando alguna que otra cosita para, pues, ser parte de un poco, digamos, como que la manada y sobrevivir en esa primera Sí. instancia. Y obviamente ser incluido en ese entorno, ¿no? No digo que cambies tu esencia y que andes ahí con puro modismo, ¿no? Pero sí creo que a veces una que otra palabrita para hacerte entender, la jerga y todo eso, sí es, creo que es normal. La verdad creo que ahora yo lo veo muy normal eso. Y, pero lo más importante es eso también, no perder tu esencia. O sea, no olvidar nunca de dónde vienes. Yo soy muy, muy orgulloso de dónde vengo. Lo digo ahí casi que a gritos y me gusta porque sé que ha sido pues, también mi inspiración, ¿no? Así Claro. que yo lo digo muy feliz de donde soy y así. Qué genial. ¿Y el segundo año qué tal? Pues ya es mucho más tranquilo, digamos que tu tiempo hospital, cuestión de temas, digamos, de pendientes y cosas así ya disminuye bastante, es mucho más llevadero. Mm, ya te dedicas más a operar, subir a quirófanos, indicaciones. Ya es mucho más llevadero, tienes más tiempo para estudiar y sí, sin duda es un año mucho más relajado, que también ya también te pone un poco más de obligaciones a partir de cierta altura del año y que sí, también es muy provechoso, te puedes programar muchas cirugías y le puedes sacar el provecho que tú quieras, o sea, realmente hay de todo tipo y eso en todo lado, ¿no? O sea, tú puedes ver médicos que salen de disque o para muchas personas una universidad patito, pero tranquilamente puede ser 1000 veces mejor que uno que ha egresado de la mejor universidad del país, ¿sabes? O sea, lo hemos visto, sabemos que es así y es un proceso muy individual y la verdad que en la residencia no es muy diferente, ¿eh? O sea, si tú le buscas y te programas y operas y aprendes también tus errores, porque todos igual tenemos errores y hay una curva para todo, una curva de aprendizaje, pues vas creciendo, ¿no? Así que valga la redundancia, así que sí es un año pues mucho más llevadero, mucho más bonito y así. Mm. Y bueno, pasando a la parte hablemos de la residencia de cirugía general como tal. ¿Tu hospital en qué tipo de pacientes se basa? O sea, pacientes traumatizados, pacientes de cirugías programadas, pacientes, no sé, trasplantes. Pues sí, de hecho, todo lo que acabas de decir sí es parte o sea, sí es un hospital donde hay, obviamente, se imparten especialidades, subespecialidades, altas especialidades, o sea, es un hospital inmenso. El Hospital Civil de Guadalajara pues, incluso se divide como en dos hospitales, el Hospital Civil Viejo, que es donde estamos haciendo la residencia, tiene como 1000 y tantas camas. El Hospital Civil Nuevo, que pues, tiene otras 500, 600, o sea, en conjunto los dos hospitales civiles pues hacen 1600 camas, digamos, es básicamente un complejo más grande del país. El Hospital General de México igual va por ahí. O sea, sí son pues hospitales muy grandes, donde hay todos los servicios y obviamente la demanda y de pacientes también está ahí, pero sobrepasada igual en algunos casos. O sea, obviamente vemos todo tipo de urgencias quirúrgicas, el servicio de cirugía general como tal, pues ve cualquier patología quirúrgica como tal, y si ya está de por sí, digamos, inmiscuido algún tema legal o un tema de trauma, como te decía, caídas, peleas, balazos, apuñaladas,
ya se van a esta subdivisión de servicio que es cirugía medicina leve. Y obviamente ya dentro de la residencia igual tienes rotaciones en otras especialidades, pues, uro, coloprocto, trasplantes y todo eso, ¿no? Y también es un centro, como te digo, que igual se hace mucho eso, el tema de cirugía de trauma en general y también el tema de, también hay una unidad de trasplantes, al que personalmente igual me pegué mucho. Y como te digo, hay también todas las otras subespecialidades que generalmente también tienen su propio universo de pacientes, ¿no? Y está ahí en el hospital que es muy curioso, el hospital es muy curioso porque es un hospital del año 1700, que la disposición de las camas literalmente es como esa época así de guerra, cama, 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 cama. Y a pesar que lo han refaccionado todo, pues sí tiene, es muy peculiar. Eso fue lo que más me llamó la atención cuando llegué. O sea, lo peculiar que era el hospital, porque en esa época no habían remodelado las áreas principales del hospital, ponte, y de esos pabellones antiguos que te digo, y literal tú veías, sin exagerar, hasta decenas de palomas ahí dentro de las salas donde están los pacientes, y, y tú veías ahí palomas y todo, y paciente cama, 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 y dices, ¿y esto qué es? Pero a la par ves al paciente y tiene, ponte, linezolid, caspofungina, nutrición parenteral, terapia de presión negativa, o sea, tratamientos en los pacientes que no les cobran absolutamente nada, la mayoría cuando salen del hospital, tratamientos que por día exceden 15,000, 20,000 pesos, ¿no? Y ves esa calidad, digamos, de manejo médico que se le da que dices, wow, o sea, qué, ¿no? O sea, qué dualidad de situaciones, ¿no? Que sí hay, digamos, están recibiendo tratamiento de primera, pero hay algunas partes del hospital que, pues, históricamente ves que están, que ya han refaccionado todas esas áreas, pero era muy curioso cuando llegué. Y pues sí, no sé, si es un hospital que justamente es un hospital civil, recibe apoyo del Estado, del gobierno, es un hospital como que muy querido aquí en toda esta región del país y pues sí llega muchos, muchos insumos afortunadamente. Mm, y, o sea, lo que te estaba preguntando es, ¿qué se ve más? ¿O es así, literalmente todo, todo, todo? Ves de todo, ves de todo, todo, desde los casos más raros, o sea, creo que hemos tenido la fortuna también de hacer, pues, publicar, digamos, casos igual muy, muy raros. Yo publiqué una hernia que solo se ha descrito una vez en la literatura mundial, una hernia específica que la publiqué hace bueno, no la he publicado, pero sí la presentamos ahí, un cartel, etcétera, que algún día lo podemos publicar. Casos así muy, muy raros que tú ves en la literatura, de así de unos millones, y llegan al hospital ese tipo de pacientes, y llega mucho el paciente trauma, que al final también, como te digo, esta subdivisión de mi servicio, de mi hospital en cirugía, es algo que me encantó mucho. A mí siempre, y tú sabes, tú también creo que has sido muy partícipe, digamos, del área de trauma en especial, atención prehospitalaria. Nos gusta mucho, ambos somos como parte ahí de este servicio de atención prehospitalaria y en el SAR, y es algo que a mí igual siempre me gustó mucho, el ATLS, la atención del trauma, igual ya había hecho ese curso. Y pues sí es un área que me gusta mucho porque, pues como te decía, llegan pacientes baleados, apuñalados, y en esos pacientes tomas conductas en segundos. Llegan, les haces el curso sanguíneo, das el diagnóstico y a quirófano, a quirófano, a quirófano. Y hay guardias donde tienes 3, 4, 5 pacientes, 3 baleados, 2 puñalados. Es una locura, se hacen cola de pacientes y es quirófano, 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 y no dejas de pasar pacientes, ¿no? Y sí, hay guardias así que dices, no, o sea, no, entras de día y sales al día siguiente. O sea, sí hay guardias que son muy, muy, muy movidas. Y como te digo, esa característica del paciente también es muy llamativa, fue algo que también me llamó mucho la atención. Como te decía, se reciben muchos pacientes reos, algunos también vinculados con áreas escabrosas, digamos, de la sociedad, ya sabes de lo que estamos hablando, Ujú. y sí, o sea, sí recibe, o sea, hay pacientes que llegan con custodia de la Guardia Nacional y sabes que están involucrados con grupos, pues, Mm. del crimen organizado, etcétera,
y sí sientes la presión, muchas veces entras a quirófano con los de la, como te digo, de los de la Guardia Nacional, ahí están ahí en quirófano. Alguna vez también llegan pacientes de los mismos pacientes muy peligrosos, regulados en helicóptero, o que vienen con 3 convoys de militares y están tan resguardados porque piensan que pues son pacientes que van a venir a rematarlos o que los van a venir a ver de soltarlos, ¿sabes? O sea, se ve mucho esa situación y bueno, ahí tú tienes que lidiar y ver más o menos qué onda, también un poco a veces proteger tu identidad, porque sí, o sea, sí te das cuenta de que es una área muy pesada, de que pues mejor ahí tú vas y cumples y haces lo que tienes que hacer y ya, o sea, no. Sí, es una área complicada, sobre todo como también con pacientes reos, que vienen pacientes con cadenas, algunos que pues sentencias de toda la vida, pues, asesinos, violadores, y pues ahí a veces no te queda otra, y sí tienes que ser ético y ir a ser médico y olvidarte de todo eso, ¿no? Pero ves de todo ahí, la verdad ves de todo, lo que te puedas imaginar llega, ¿no? Hasta niños que disparan, o sea, de todo, ves de todo y pues te acostumbras a lidiar con eso y no que en ningún momento, digamos, llegar a ceder tu criterio médico y que nunca se llegue a sesgar por otras situaciones, ¿no? ¿Cuál es el paciente más politraumatizado que te ha llegado? Híjole, no, pues sí. Es que obviamente llegan muchos con ya miembros amputados, etcétera, pero ¿Alguno que te hay algunos acuerdes y muy... digas, uff, me voy a acordar y por, siempre de esto? pues mira, nos ha llegado un par de pacientes de la última vez que estuve en legal, uno que lo flecharon, estaba haciendo un tiro deportivo y lo atravesaron aquí literal con una flecha, todo el tórax, y incluso dañó diafragma, dañó duodeno, páncreas, o sea, digo, ¿no? Por lo interesante, ¿no? De eso, otro Claro. señor que se cayó de 3 metros y se incrustó igual toda la varilla, Wow. hasta la vértebra, o sea, casos así medio bien raros, y obviamente a la par llegan, como te digo, casos que dices, ¿y cómo ha sucedido esto, no? Baleados con 8 tiros, y que entras y casi que no han dañado nada, u otros que para su desgracia, inocentes que están por ahí pasando y sí les llega un balazo y justo le dan pues a un área complicada, duodeno, vía biliar, va grandes vasos y son pacientes que no les va bien desgraciadamente, ¿no? Así que en muchos casos, así que ves de todo, pero pues sí, nos digo pacientes con 8 9 balazos, pacientes que han venido con pues múltiples picados, así con machete, o sea, ves de todo, o sea, y obviamente ahí son tratamientos multidisciplinarios, ¿no? Los ves con plástica, los ves con trauma, con fracturas, muchas veces en el acto quirúrgico, igual haces, ¿no? Mucho cirugía de control de daños, si llega con una lesión, en vaso, hígado, y ves que está, o grandes vasos, y ves que el paciente está muriendo, solo haces una cirugía de control de daños para el control de sangrado, empaquetas y a terapia, ¿no? Y luego entras de nuevo a las horas, coordinas con trauma, ellos hacen cadera, o sea, sí hay una coordinación, digamos, con otros servicios, también con urgencias y todo eso, ¿no? ¿Cuál fue tu primera cirugía y cómo te sentiste? Pues durante los primeros meses en el hospital, el primer mes de hecho, te prohíben como tal tener, digamos, ahí injerencia en quirófano. Básicamente estás ahí haciendo, pues separando cosas así, ¿no? O sea, no haces mucho, ¿no? Pero es como que ya desde el primer día, aunque entras al quirófano, aunque de mirón. Sí, claro, y obviamente tú tienes que hacer todo, ¿no? Meter al paciente, lavarlo, asearlo, colocarle sonda, todo lo que hay que hacer, tú tienes que ya, al paciente de R1 tú tienes que dejarlo ahí brillando, literalmente, para que los R más suban y operen y se vayan, ¿no? Y ya, o sea, esa es la función del R1, tener todo al tiro. Y obviamente ya pasadas las primeras semanas, pues ya tienes injerencia, ya haces tus procedimientos. Cada año tiene sus procedimientos pautados, digamos, ¿no? Y en teoría cada año tiene una curva mínima de procedimientos que tiene que hacer, digamos, ¿no?
Dentro del primer año de la residencia, pues haces apéndices, hernias inguinales, umbilicales, TENCOX, gastrostomías, etcétera, de todo, ¿no? Ya para el segundo año, pues haces ya cirugía pues, gastrointestinal, ya más completa, digamos, ¿no? Anastomosis, ya haces cirugía ginecológica. Y tercer año, pues ya haces más cirugía de vía biliar, ya parte, digamos, de toda igual de hepatopancreatobiliar en general, el trauma, el mayor parte complejo igual va por esa parte, y así como que se respeta mucho, digamos, para cada guardia hay un pues, R3, R2, R1, y digamos, yo voy con mi R2 y me reúno un apéndice, por decirte, y yo sé que el apéndice pues va a ser del R1 y ya, pues, entramos los tres y la técnica y todo, el abordaje, la incisión, si se la ha ganado el R1, pues va a ser el R1. Si de plano no se la ha ganado o no sabe, o pues digamos, son de sus primeras, pues ya se la avienta el R2, ¿no? Cada año tiene establecido, yo ahorita por decirte no me puedo ya estar robando, digamos, procedimientos de años menores, porque yo he cumplido mi curva para eso, digamos, ¿no? Así que se respeta mucho eso. Eso es lo bueno que del hospital, se respeta mucho la cirugía de cada quien y para que todos cumplamos la curva que necesitamos. Me estabas contando tu primera cirugía y cómo te sentiste. Ah, perdón. Mira, de mis primeras cirugías, me acuerdo perfectamente, así, mía, pues mi primer apéndice, sí me acuerdo, de hecho me acuerdo del cumpleaños de mi hermano, y fue muy lindo, obviamente, porque sí me tocaron residentes que muy buenos, que sí tuvieron ahí paciencia y te dejan, y obviamente si demuestras que sabes, pues te la dejan y te guían, ¿no? Porque, pues a veces por más que sepa la técnica, pues, si no te guían adecuadamente, pues la puedes cerrar, ¿no? Así que, sí me acuerdo, fue un apéndice, 18 de abril, que fue mía, digamos, ¿no? Y ya luego a la semana, pues ya me tocó mi primera terminal, y luego la entrar, y así, ¿no? Luego niñas, y ahí te vas haciendo tu primera, y ya luego te vas repitiendo, hasta intentar cumplir tu curva, ¿no? Pero sí fue me acuerdo, pues un apéndice ahí en esa fecha, y obviamente ya mi primera cirugía como tal que entré en la residencia, pues fue el primer día de la residencia, básicamente. Y pues sí, obviamente era un politraumatizado con una lesión esplénica, que también necesitó esplenectomía y así, ¿no? Me acuerdo mucho de esos detalles, pero la mía propia, pues sí, fue un apéndice, ponte. No, sí, sí, genial, genial, digamos, ¿no? El hecho de ya poder operar y todo eso debe ser como que un antes y un después en tu vida. Claro, para mí, de hecho, todo mi primer año, yo no recibí paga, todavía no había conseguido una beca, que luego ya conseguí para el R2, y hasta que terminé, digamos, ya general, que toda mi paga el R1 ha sido casi operar, y yo así me buscaba procedimientos por todo lado, gracias amigo de anestesiología y de urgencias, cirugías que, pues si no hay muchos pacientes presentados, urgencias, pues tú presentas pacientes que pueden ser programados, pero para aprovechar y aprender y hacer tu curva, pues te buscas cirugías para mejorar cada vez, ¿no? Hablando de eso, he visto algunos de tus estados ahí en Insta que lo voy a dejar ahí para que te puedan ubicar y te puedan hacer algunas consultas seguramente con respecto a la Resi de México. Que te veía practicando mucho con el simulador. Hace mucho en cuanto a la práctica del simulador para trasladarlo después a la práctica ya en cirugía real. Sí, claro, o sea, tanto el simulador para la paroscopía como igual, o sea, yo todavía, ahorita vas ahí en mi cuarto, pues ahí tengo, igual sigo haciendo suturas, nudos, o sea, es algo que obviamente sí te cansas de hacer en el primer año, pero creo que siempre puedes mejorar, sobre todo porque vas conociendo igual maestros que dices, no, hombre, o sea, esta persona si ha masterizado esto, o sea, siempre te das cuenta que puedes mejorar el momento que te detienes y dices, no, aquí ya soy el mero, pues te das cuenta que por supuesto vas a encontrarte otro que te va a Ah, hacer quedar muy corto, o algún maestro, algún especialista o especialista ya, y obviamente te inspira a mejorar,
y sí, yo pues sí tengo mi endotrainer aquí en mi casa y lo practico de vez en cuando. Y sí me ayudó mucho, sobre todo en estos últimos meses que ya me tomé cirugía laparoscópica, pues para desenvolverte bien, ¿no? Porque es algo que, pues es literal, o sea, es como un videojuego, literalmente, que ahí vas maniobrando, o sea, entrenando tu mano, coordinación, ojo, mano, y te va saliendo, obviamente, haces las cosas mucho más rápidas y obviamente sí se nota mucho cuando practicas y cuando no, pero por mucho, tanto cirugía laparoscópica, cirugía abierta, sí, por mucho se nota cuando practicas y cuando no. Igual me compraba, cuando empecé mi R2, me compraba mucha, iba al mercado y me compraba ahí la tripa de vaca y a darle, o sea, a practicar ahí, a darle anastomosis, 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 y hasta que ya te la sabes bien, bien, bien. Y ya cuando toca entrar al quirófano, pues no hay mucha diferencia, la verdad, y ya la haces y ya les va muy bien. O sea, obviamente es como todo, ¿no? Ahí la disciplina que le das se traspola en tus resultados. Sergio, y ahí en el bloque final, ya ingresando a la última parte, ¿qué te ves haciendo de aquí a 5 años? Pues sí me gustaría ya estar finalizando mi subespecialidad. Me gusta mucho cirugía de trasplante. Este año sí gran parte del año pasado y este año sí me inmiscuido mucho en cirugías de trasplante renal, hepático, procuraciones. Es un área que me gusta mucho. Sin embargo, mi primera opción, por lo pronto, sigue siendo cirugía oncológica, que se me hace una especialidad muy completa. Veo que la mayoría de mis maestros que son cirujanos oncólogos realmente son expertos en la disección, son excelentes cirujanos. Y sí me gusta mucho eso, sí me gustaría consolidarme en alguna de esas dos áreas. Todavía no termino de decir exactamente cuál, creo que ya muy pronto voy a terminar de decidir esa situación, pero sí, obviamente veo terminando alguna de esos dos caminos y ya ir consolidando de a poco, obviamente, la práctica privada y ya veremos, sí, todavía la verdad no he decidido si volver a Bolivia. Eh, de mi familia, digamos, me queda mi abuelita, que pues, me la pienso traer de vacaciones para acá, y mi hermano que vive cerca en Estados Unidos, así que la verdad que todavía no te he decidido si vuelvo para allá, pero pues, quizás eventualmente sí, pero sí me gustaría mucho, terminar una de esas dos, sí es algo que voy a hacer, sin duda. ¿Qué recomendación le darías a una persona que quiere terminar la carrera e irse a México? Pues, primero que está generalmente muy de dominio popular el que digan que pues sí, en México no pagan, que es una escuela muy, muy, digamos, esclavista y así. Verticalista, sí. Y no te miento, sí, es muy rígida ahí en muchas sedes, mucho más que en el mío incluso, la enseñanza, pero creo que, la formación llega a ser muy buena. Hay alternativas, como te comentaba, yo saqué ya una beca que me está pagando mensualmente, eh, y creo que bien, o sea, la residencia hasta que la termine, y hay alternativas, hay mucho paciente, hay, creo que una amplia gama para desarrollarse, posterior igual incluso al posgrado. Sí hay muchas ramas, sí es un país muy lindo, muy abierto a gente que viene a superarse y que si uno le busca realmente hay práctica y por demás. Es un país muy ameno y sí hay, ¿no? Todo el tema se conoce, que la inseguridad y todo eso. Te puedo decir que afortunadamente es todo muy tranquilo acá. Sí, como en cualquier lado hay zonas peligrosas, hay cosas que obviamente no debes inmiscuirte, pero sí es un país creo muy receptivo, muy, muy, muy buena opción para quien quiera hacer área quirúrgica. Realmente aquí no falta la cantidad de procedimientos. Que a la larga para cualquier que desea hacer un área quirúrgica, pues, la cantidad de procedimientos es como un piloto, ¿no? Las vuelo, así que
Ahora es quirófano, es lo mismo y creo que es una excelente opción. Es una muy linda opción y que pues cualquier cosa realmente y a quien le interese, pues aquí estamos para guiarle, apoyarle en lo que se pueda. ¿Cuáles son las tres personas más influyentes o las personas influyentes en tu vida? Pues sin duda en una primera instancia, pues mi mamá obviamente siempre fue una persona muy influyente en mi vida. Este, Creo que en segundo lugar, o sea, obviamente me puede remitir muy fácil a mi familia, mi mamá en primer lugar, este, también mi hermano es alguien que me inspira mucho. Y curiosamente también mi amigo Mauricio, que tú lo conoces, Ah, es un gran amigo, es una persona que igual se ha superado acá y que también me ha ayudado mucho en el camino y te demuestra de que, pues, a pesar que no vivías en la misma ciudad, pues el nexo está ahí, la amistad está ahí y como él igual como pues una persona que ha emigrado, que se ha metido al área quirúrgica, sí demuestra, es una prueba evidente también de que sí se puede lograr acá. Y sí me ha motivado a lograr lo que he estado consiguiendo acá y también establecerme y no, sí, sí, súper, súper bien. Esta es una pregunta interesante. ¿Qué preguntas, qué pregunta te hubieras hecho de las cuales yo no te hice? Más o menos te explico. Eh, de todas las que te hice, ¿sientes que hay algo que no te haya preguntado? ¿Cuál sería más o menos esa? mm, quizás el, el hecho de, creo que la mayoría de las personas, digamos que quizás también puedan un poco escuchar esta conversación y todo, también lo hacen, ¿no? Ujú. No solamente escuchar más o menos qué posibilidades o cómo es un camino para tal especialidad, sino también el hecho de lo que significa, lo que tú también quizás me decías, pero no lo aclaramos, el hecho de salir de tu zona de confort, el hecho de emigrar, es algo que tú también estás viviendo, que sí te impulsa a ver más allá de lo básico que necesitas, sí te impulsa a crecer, sí te impulsa a, a superarte cada día más. Y obviamente yo creo que si me dirías que quizás no hubiera actuado o quizás no hubiera sido la misma intensidad de superación, quizás habiendo hecho la residencia en un lugar donde yo soy oriundo o en Bolivia, como por decirte, quizás no hubiera sido lo mismo, porque sí, como te digo, mi inspiración quizás casi cada día ha sido el recordar de que pues los míos están lejos, pero a la vez siento que pues, están cerca conmigo, pero que valga la pena y valga el gusto, obviamente, la dicha de estar acá y superarme cada día más, que ese sea mi plus más bien en vez de mi demérito, porque unos pueden decir, ah, pobrecito, es extranjero, lo que sea, no tienen para nada, para mí más bien era mi motor de decir, pues aquí vine a esto y voy a romperla y voy a ser el mejor y cada vez, obviamente, siempre, pies en la tierra, pero la cabeza soñando muy alto y dándote cuenta que también sí hay cositas, siempre hay limitantes, pero nunca dejar de ver más allá, ¿no? Y apuntar más alto, que estando fuera no significa que tú puedas ser el mejor en un país que, como te digo, yo al menos sí estoy muy agradecido. Así que sí creo que es algo que quien sea que piense emigrar, pues sí debe tenerlo muy en cuenta. Sí, sí, es verdad, es importante, ¿no? Es como que tengo un propósito y he venido a cumplir ese propósito, obviamente dentro de lo correcto y en un punto se te va a dar, como toda acción fruto del esfuerzo, creo que siempre es bien recompensada y en algún punto te sientes realizado y todo eso.
Exacto. Y sí, o sea, también eso, repito, es igual, pies en la tierra, digo, porque uno debe hacer esa autocrítica constante para darse cuenta de que aún siempre te va a faltar mucho. O sea, puede que algún día sí celebres tus logros de lo mucho que has progresado, de lo mucho que de lo bien te está yendo, pero siempre consciente de que siempre tienes mucho por mejorar, pero muchísimo. O sea, es algo que sí me ha tocado hacer muy seguido para seguir renovando esa inspiración, ¿no? Sí, sí, no, sí. ¿Dónde se pueden contactar las personas que ven este video contigo? No sé si tienes un perfil profesional en el cual compartes algún casito ahí de tu rutina Mira, diaria. sí, creo que es un error mío, todavía no le he hecho como que digamos, una cuenta profesional aparte de mi Instagram normal. Muchas veces así subo cosas así del hospital, el día a día, uno que otro caso interesante, es ahí Sergio Rodrigo Pozo en Instagram, y igual en Facebook, pero pues sí, creo que ya, ya toca ahí un poquito. Generalmente todo el tema profesional, eso sí, ahí lo manejo más por WhatsApp y así. Pero en cuestión de información y eso, pues todavía está manejado como cuenta personal. Pero pues es esa, ¿no? Que te digo, de Sergio Rodrigo Pozo, en Instagram y en Facebook. La última, Sergín. ¿Mm? ¿Eres feliz? Sí, y qué bueno que me la dices, porque quizás yo te le iba a robar esa pregunta antes, porque sí, o sea, creo que es parte de las preguntas que uno debe hacerse cuando hace una retrospectiva de su vida y de todo lo que ha hecho. Y te puedo decir que esta última vida sí estoy muy feliz de lo que me ha tocado vivir, de lo que he aprendido, de los errores que he tenido, así como de las victorias que también quieres llegar a tener. Y sí, estoy muy feliz, consciente de lo que falta, consciente de lo que va a venir, y, y consciente, como te digo, también de nunca olvidar de dónde soy. Así que sí, en este punto de mi vida estoy, gracias a Dios, muy feliz. ¿Qué es la felicidad para vos? Mira, yo lo transformo mucho a una paz con tu conciencia y con tus principios. Y yo creo que si estás en paz con tus actos, con, con tu entorno, con lo que has dicho, con lo que has hecho, eh, la vida se encarga de que tu flujo de circunstancias sean acorde para tener una paz igual integral, como la conocemos, paz así de paz, de que nadie te esté irrumpiendo, aunque es parte también del día a día y también de esta profesión, pero creo que va de esa parte, ¿no? Paz contigo mismo, con tus principios, y yo creo que por eso a esta altura sí soy feliz, porque sí creo que estoy en paz con lo que he hecho y también con lo que pienso hacer, así que sí estoy. Esa es mi definición. No, agradecerte por estar acá, Sergín. Mil gracias por tu tiempo. Gracias, amigo. No, de verdad es un placer. Cuando gustes, y pues no, la verdad ha sido muy lindo hablar contigo, y pues ojalá esto igual le sirva a alguien, y pues ahí estamos para lo que se ofrezca. No, gracias, agradecerte nuevamente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Nos vamos a ver próximamente en un nuevo capítulo. Gracias por todos sus comentarios. Suscríbanse al canal, que estoy seguro que vamos a subir nuevo material interesante. Y bueno, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.